Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión titulada Auditorías 2025 en seguridad en la cadena de suministro. Agradecemos a todos el interés, el tiempo y la participación. El día de hoy esta sesión va a estar presentada por un servidor, Israel Islas, quien es Customer Foreign Trade Senior Manager en Tintax, y tengo el gusto de compartir el espacio con Natalia Jaramillo y Juan Carlos Becerril, quienes son líderes en cadena de suministro aquí en Tintax. Bienvenidos Natalia, bienvenido Juan Carlos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto tenerlos aquí de nuevo. Muchas gracias, Israel. Reiterar la bienvenida. Gracias. Pues bien, el día de hoy hemos elegido o hemos decidido platicar de este tema tan importante que es el tema de las auditorías, considerando un contexto en el cual estamos viviendo al día de hoy aquí en México. Si somos un poquito analíticos de qué viene pasando durante este semestre, ya digo, estamos a punto de llegar al mes 6 del año, pero pues no ha existido modificaciones en cuanto a temas de OEA, en cuanto a tema de CITIPAT, como que todo el tema de CITIPAT va ligado un poquito al tema de las modificaciones en cuanto a las tarifas por parte del gobierno de Estados Unidos, esto sobre todo porque CBP viene reforzando la idea de la seguridad de acuerdo a lo que busca el presidente Donald Trump. Y por otro lado, en OEA, aquí en México la situación es que no ha habido grandes cambios, o más bien no han existido ni siquiera cambios, salvo el tema de la actualización de los números de las fichas. Pero lo que sí hemos visto, tanto en la autoridad de Estados Unidos como en la autoridad aquí en México, es una constante por verificar un cumplimiento constante, vamos a decir, un cumplimiento permanente tanto de los criterios como de los estándares de seguridad. Entonces, en ese sentido, lo que nos ha permitido ver el trabajo que hemos realizado con distintos clientes, distintas compañías en los últimos meses, es que la necesidad de tener auditorías o la práctica de auditorías correctamente implementadas, pues es la clave para poder lograr este cumplimiento permanente. Entonces, por eso es importante recordar un poco de la metodología, recordar algunos aspectos que hemos visto también en estos últimos meses se está exigiendo más. Y aquí también comentar un punto que hemos platicado con distintos auditores, y digo, ya también lo hemos platicado en algunas otras sesiones, que es el tema de que hoy la compañía tiene que ser capaz de lograr acreditar el cumplimiento. ¿A qué nos referimos por acreditar? Es decir, mostrar que realmente tenemos las evidencias, las prácticas, todos los requerimientos necesarios para lograr cumplir o demostrar que se está en cumplimiento de los estándares, de los criterios, tanto en CITIPAT como en OEA. Entonces, por eso es que hemos decidido en esta ocasión hablar de este tema tan importante que son las auditorías, y yo creo que aquí valdría la pena, Juan Carlos, comenzar hablando de lo que son las auditorías generales que exigen estos programas para posteriormente aterrizar también en la importancia que tiene el auditar correctamente a nuestros socios comerciales. Entonces, aquí, Juan Carlos, si nos compartes un poco de la experiencia que vas viendo, de los puntos que tienes preparados. Claro que sí, Israel. Primero, bueno, acabas de dar en el clavo, ¿no? En este sentido, sí me gustaría recalcar la importancia de las auditorías, inclusive no solo en aquellas empresas que buscan las certificaciones OEA CITIPAT, sino para todos. ¿Para qué? Para nosotros poder desarrollar estas mejores prácticas que nos van a ayudar en algún futuro a lograr identificar cualquier tipo de riesgo que se pueda materializar dentro de nuestra cadena de suministro. Ahora, hablando directamente de una auditoría interna, la podemos definir como aquella actividad independiente que nos va a ayudar a asegurar, una disculpa, que nos va a ayudar a asegurar todo el proceso de mejora que nosotros vamos a tener dentro de nuestros procedimientos. Además, que nos van a ayudar al enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de nuestros procesos de gestión, control y dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que las auditorías internas es el procedimiento que nos va a ayudar a nosotros lograr identificar aquellos riesgos, aquellos áreas de oportunidad que nosotros podemos encontrar dentro de nuestros procedimientos internos. Este va a ser el método que nos va a ayudar a garantizar que nuestra cadena de suministro tenga un flujo constante. Ahora, hablando directamente de lo que es OEA CITIPAT, vamos a poder encontrar tres diferentes tipos de hallazgos y tres tipos diferentes de todo lo que nos puede servir una auditoría. Por ejemplo,
nos puede ayudar, como les comentaba, a la gestión de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? A identificar aquellos que se pueden materializar o que inclusive ya se nos han materializado y nosotros tenemos que mitigar conforme a nuestros procedimientos. Tenemos que tener una eficacia operativa dentro de nuestras auditorías, tenemos que garantizarlo de esa manera. Las auditorías también nos van a ayudar para encontrar aquellos hallazgos clave que dentro de nuestra operación pueden ser perjudiciales en algún futuro o que, les repito, si ya se haya materializado en algún momento. Y por último, nos va a ayudar a verificar el nivel de cumplimiento mínimo que en este caso estas certificaciones lo requieren. En caso de que tú eres una empresa que está buscando la certificación o eres una empresa ya certificada, el proceso de auditoría interna te va a ayudar a evaluar el nivel de cumplimiento que tienes conforme a tus perfiles de seguridad o tus criterios de seguridad según sea el caso. Ahora bien, dentro de OEA y CITIPAT van a existir 3 tipos de auditoría. 1, son las auditorías generales. 2, las auditorías específicas. Y por último, las auditorías a los socios comerciales, ¿de acuerdo? Es importante que ahorita que vamos a desglosar todas estas 3 auditorías, enfoquemos cada una de las características que tiene, ya que cada una tiene un objetivo diferente. ¿De acuerdo? Vamos a hablar primero que nada de las auditorías generales y de sus principales características. Estas auditorías generales nos van a ayudar principalmente a garantizar el cumplimiento de los estándares o criterios de seguridad tanto de OEA como de CITIPAT. 2, estas se deben de realizar sí o sí de manera anual. Tienen que estar calendarizadas, ya que como les comento, si eres una empresa que busca la certificación o eres una empresa ya certificada, este procedimiento es uno de los primeros que la autoridad, en caso de que nos llegue a visitar, nos va a solicitar. Entonces tiene que estar calendarizada y tenemos que contar con la evidencia necesaria. 3, estas auditorías tienen que ser realizadas por el Comité de Seguridad y por el punto de contacto que nosotros hayamos declarado, tanto como dentro de nuestros perfiles de seguridad o dentro de nuestros criterios de seguridad. Y por último, el objetivo principal de esta auditoría es validar el cumplimiento de los 11 estándares de seguridad para OEA y de los 12 criterios de seguridad para CITIPAT. ¿De acuerdo? Si algo ha venido a lo largo de la historia, es que tanto OEA como CITIPAT han venido alineándose en todos los estándares y criterios de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Si, solo por poner un ejemplo, anteriormente, y no me dejarán mentir, OEA no era una certificación que buscaba la regulación, por ejemplo, de la seguridad agrícola. Actualmente ya lo hace. ¿Esto qué quiere decir? Que ambas certificaciones han ido alineándose conforme a las necesidades operativas que se han venido presentando. En ese sentido, es importante mencionar que al tener esta ventaja, por así decirlo, si tú eres una empresa OEA o eres una empresa de CITIPAT, automáticamente vas a lograr el cumplimiento de la seguridad revisando cada uno de los estándares y criterios de seguridad. ¿Esto a qué viene? Afortunadamente, como les comento, ambas certificaciones son muy parecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hablamos de, por ejemplo, en OEA de seguridad de la información, nosotros vamos a poder encontrar ciberseguridad dentro de CITIPAT. Puntos clave que nosotros tenemos que revisar dentro de nuestras auditorías. Que si nosotros hablamos de una planación de seguridad en OEA, vamos a poder dar cumplimiento en CITIPAT, por ejemplo, sobre la visión de seguridad y la responsabilidad. ¿Qué puntos debemos auditar en cada uno de ellos? Todos los dictados dentro de nuestro perfil de seguridad y dentro de nuestros criterios de seguridad de OEA y CITIPAT de cada uno de ellos. No sé, Nat, Israel, si quieran hacer algún comentario. No, adelante, Juan. Perdón, gracias, Nat. Bueno, perdón, nada más 2 cuestiones. Igual si hubiera alguna duda o comentario, igual recordar que está el chat abierto, pero referente a estas auditorías que mencionas, Juan Carlos, sí es muy importante sobre todo identificar que no es lo mismo una auditoría OEA CITIPAT, pueden ser muy similares, entonces tiene que estar muy bien identificado cuál es el objetivo que buscamos detrás de la aplicación de las auditorías, porque muchas veces nos pasa que cuando revisamos los procesos o revisamos los resultados de las auditorías,
no se cumplen con los requisitos mínimos que nos exigen los estándares o los criterios o los subestándares en su caso. Entonces, sí es muy importante tener en claro, por así decirlo, desde un inicio, qué buscamos detrás de cada proceso de auditoría, ¿no? O qué objetivo buscamos alcanzar para lograr ese acreditamiento del que hablábamos al inicio, ¿no? Porque muchas veces mencionan, sí, audité los camiones, por decir algo, en la entrada, pero vemos que ni siquiera se cumplen los 17 puntos, ¿no? Es una auditoría quizá que se realizó, pero el proceso no está completo, la documentación tampoco cumple con todos los requisitos. Entonces, por eso es muy importante lo que bien mencionas, Juan Carlos, identificar qué busco detrás de cada auditoría, si la auditoría que estoy realizando cumple con los requisitos, estándares o subestándares, y si tengo la documentación necesaria para acreditar y respaldar este cumplimiento. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta esos puntos de acuerdo a los criterios y también a los estándares establecidos en los programas. Adelante. Correcto, Gael. Correcto. Muchas gracias. Y continuando con este ejemplo, por eso van a existir lo que vamos a conocer como auditorías específicas. Estas auditorías ya las menciona tanto el CITIPAD como el OEA. ¿Cuál es la característica particular de estas auditorías específicas? Es que nosotros las podemos aplicar, por ejemplo, en la inspección de vehículos de carga, entrega y recepción de mercancías, controles de acceso, inclusive las revisiones de sellos de seguridad. Ahora, ¿por qué se llaman auditorías específicas? Porque precisamente lo que buscan o el objetivo principal de estas auditorías es validar el procedimiento que nuestro personal está realizando. ¿Quién los tiene que validar? En este caso, deben ser realizadas por el punto de contacto o por algún miembro del comité de seguridad. ¿De acuerdo? Estas auditorías, a nosotros o a mí personalmente me gusta llamarlas como auditoría sorpresa. ¿Por qué? Porque estas se deben de realizar de manera aleatoria y sin previo aviso para prevenir actos de conspiración interna. ¿Ok? Es importante que estos procedimientos o que estas auditorías que nosotros lleguemos a hacer, las hagamos una vez que el proceso haya terminado por parte del personal de seguridad o cualquier encargado que sea dueño del proceso. ¿A qué me refiero? Si nosotros hablamos directamente de una inspección o puntos de revisión de 17 puntos, es importante que una vez que el personal de seguridad haya concluido con esta revisión, nosotros garanticemos los resultados de la misma. ¿De qué manera? Realizando una nueva revisión, pero en esta ocasión vamos a cotejar los resultados para evitar que no exista algún tipo de contaminación, para evitar que la carga venga en buenas condiciones, para garantizar que la unidad cumpla con los requisitos necesarios para su aceptación dentro del almacén, etc. ¿Ok? Como les comento, estos puntos de revisión pueden realizarse directamente a las inspecciones de 17 puntos, inspección de mensajería y paquetería, en la cual es importante que nosotros identifiquemos cuáles son aquellas alarmas para identificar a una paquetería sospechosa, que nosotros llenemos de manera correcta algún tipo de reporte de anomalías y que además hagamos el registro adecuado de la mensajería y paquetería. También esto funciona con el tema de los controles de acceso. En esta ocasión vamos a tener que validar planes de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si recibo algún personal no autorizado o no sigo con mi protocolo de bitácora como tal? Revisión de gafetes, registro de personal o una consigna de seguridad como tal del personal. Y por último, estas inspecciones o estas auditorías específicas se pueden aplicar a la revisión de los sellos de alta de seguridad. ¿De qué manera? Validando que el inventario de sellos sea correcto, que se realice el cotejo documental contra lo presentado físico y por último, que nosotros mencionemos cuál es la ubicación de los sellos de alta de seguridad. Sellos de alta de seguridad, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Nat, Bueno, Irra, no sé Aquí si nada tengan más. algún comentario hasta aquí. Ajá. Sí, yo antes de pasar a auditorías de socios comerciales, un tema muy importante, es decir, además, como decíamos, que todo lo que tenemos en auditoría cumpla con los requisitos, también tenemos que verificar algo que la autoridad suele ver. Es decir, la autoridad va a revisar los estándares o la documentación que le presentamos y va a verificar
desde su punto de vista o desde esta documentación cuál es el proceso que estamos realizando. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar? Que el proceso o como presentamos nuestra información en los estándares, en los criterios, corresponda al proceso que estamos realizando de manera actual o de manera real en la compañía, ¿no? Muchas veces vemos que se reporta algo en el proceso y cuando se hace la auditoría es totalmente distinta a cómo se ejecuta. Entonces sí es muy importante unir estos puntos, ¿no? Primero verificar el correcto llenado del estándar, del subestándar o del criterio, que la documentación que presentamos en la solicitud o en las modificaciones corresponda al proceso actual. En segundo lugar, que se ejecute, ese proceso de acuerdo a lo que se presentó y que todo esto, como decíamos anteriormente, cumpla con el criterio o estándar, ¿no? Entonces sí es muy importante hacer esta verificación de estas auditorías generales y sobre todo también otro punto, digo, además de los puntos de revisión, digo, quizás se menciona más adelante, pero para no obviarlo o omitirlo, el tema de que todo esto tiene que estar calendarizado. Muchas veces creemos que porque ya existe o tenemos el programa o la certificación, ya con eso es suficiente. Recordar que todo esto se tiene que hacer por lo menos de manera anual. Si se puede realizar más o en otros periodos durante el año, es más recomendable para actualizarlo y verificar, pero sí es importante tener la calendarización, porque igual una de las sorpresas que nos llevamos al auditar nosotros o que nuestras compañías reciben algún requerimiento es que no se han realizado procesos de auditoría en los últimos años. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta ese punto en el sentido de que tiene que estar constantemente actualizado el proceso con nuestros, como bien decían, con el comité, con los responsables de cada uno de estos puntos que bien ha mencionado Juan Carlos, desde camiones, sellos de seguridad, controles de acceso, inspecciones, y también vemos que hay cambios luego en la compañía que no se notifican, ¿no? Nos topamos luego de que a lo mejor antes el acceso no era digital y era por tarjeta, después ya se cambió a biométrico y nunca se dio ese aviso correspondiente, no se ve actualizado. Entonces ahí es cuando la autoridad ve ese tipo de discrepancias y no toma como válido el acreditamiento de nuestro cumplimiento, ¿no? Entonces, por eso no tenemos que obviar que estos procesos están dando bien en nuestras empresas si no tenemos la garantía de realizar este tipo de inspecciones o de auditorías de manera permanente y constante. Entonces, esto nada más para reforzar las ideas que bien ha comentado Juan Carlos referente a las auditorías generales. Pero también hay otro tema muy importante que entra dentro de ICITIPAD. Como siempre lo decimos, es la cadena total de suministro. Tenemos que verificar la totalidad de la seguridad y en eso juegan un papel muy importante nuestros socios comerciales. Entonces, en este punto también es importante o necesario reforzar las auditorías a socios comerciales, que es algo que muchas veces no se realiza, ya sea porque hay que ir a las instalaciones de terceros, porque no contamos con el personal o incluso si no tenemos el tiempo, la calendarización de nuestras auditorías internas, mucho menos la realizamos a socios comerciales. Entonces, en este punto, ¿cuáles serían tus observaciones, recomendaciones al respecto? Muchas gracias, Isra. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues como sabemos, este es uno de los requisitos muy importantes porque aparte es un criterio o un estándar crítico, ¿no? Nosotros tenemos que tener un cumplimiento con cada uno de nuestros socios comerciales que pertenecen o se ven involucrados en toda nuestra cadena de suministro. ¿Qué tenemos que verificar? El 100% del cumplimiento de cada uno de los estándares o criterios pues que aplican para prácticamente cada uno de nuestros socios comerciales. Estos mismos, de igual manera, se deben de calendarizar, por lo menos realizar lo que son las auditorías de forma anual. Y adicional, pues bueno, quienes deben de estar realizando estas auditorías deben ser los miembros del Comité de Seguridad o bien personas que sean asignadas para poder realizar esta evaluación de cada uno de los criterios de seguridad. ¿Con qué objetivo son estas auditorías a nuestros socios comerciales? Pues bueno, prevenir el trabajo con con nuestros socios comerciales que tengan malas prácticas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos ha tocado en nuestra experiencia y digo, hablando de lo que llevamos de este año, muchas empresas que no han hecho estas auditorías o estas verificaciones
a sus socios comerciales. Recordemos que estamos iniciando año, ahorita se vienen muchas renovaciones, entonces es muy importante ya tener calendarizadas estas auditorías y por lo menos comenzar con los más críticos, ¿no? Agentes aduanales, ay, no sé si le podrías cambiar, Juan, por favor. Gracias. ¿Con quiénes podríamos comenzar? Pues bueno, recordemos que todos los que se ven involucrados en nuestra cadena logística, como bien lo mencionaba, agentes aduanales, transportistas, forwarder, jardinería, almacenes, empresas de proveedores de tecnología, las empresas de mantenimiento, la empresa del CCTV, la empresa de seguridad. Hemos tenido aquí diferentes situaciones con las empresas de seguridad, entonces creo que este es uno de los socios comerciales más críticos y pues todas aquellas empresas que se ven cruciales con toda la continuidad de nuestra cadena logística, ¿no? No sé si aquí, Juan, tú quieras agregar algo. Bueno, sí es importante que nosotros definamos quiénes son nuestros principales socios comerciales o aquellos que van a ser críticos para nuestra empresa, porque entendemos que para no todas las empresas no son lo mismo, ¿no? Entonces, es importante que evaluemos constantemente nuestro análisis de riesgo, que sí pongamos el foco necesario en ello para que podamos tener una gestión adecuada de nuestros socios comerciales críticos para proceder con las auditorías. Porque ya nos hemos topado, Nat, no me vas a dejar mentir, nos hemos topado con algunas empresas que dicen, oye, es que no sé a quién debo priorizar dentro de mis auditorías, o inclusive no logro obtener la aceptación correcta. Bueno, precisamente aquellos que nos va a dar ese orden va a ser nuestro análisis de riesgo. Entonces es importante que no perdamos el foco de ahí. Es correcto, Juan. Muchas gracias. Como bien lo mencionaba Juan Carlos, pues un punto muy importante también para poder realizar estas auditorías, tanto internas y a nuestros socios comerciales, los invitamos a actualizar todo este tema del análisis de riesgo. Es un punto muy crítico para poder determinar en qué puntos somos más vulnerables y debemos de reforzar y también en qué puntos de nuestra cadena también somos más vulnerables. Recordemos que el riesgo siempre va a estar latente, entonces nosotros siendo empresas certificadas tanto EA como CityPad, pues debemos de reforzar esto. Entonces los invitamos a realizar estas auditorías de forma anual o por lo menos cada 6 meses para poder reforzar mucho los controles que ustedes tienen. Recordemos que también ustedes como empresas van actualizando sus procedimientos, como bien lo mencionaba Israel. Nos ha tocado que al momento de que se certificaron con alguna de estos dos programas, colocaron que son biométricos, ahora ya llevan otro tipo de control, entonces siempre estar actualizando esta información y siempre poniendo a prueba todos sus controles. Listo, Juan, no sé si gustes cambiarle, por favor. Sí. Gracias. ¿Cuáles son nuestros puntos de revisión? Principalmente tenemos 4, ¿no? En los cuales nos vamos a basar mucho para poder determinar ciertos criterios. Principalmente es identificar aquellos socios comerciales críticos para el flujo de la cadena de suministro, como bien lo mencionaba Juan Carlos, es determinarlo desde el análisis de riesgo. ¿Cuáles son los en los cuales nos vamos a enfocar que se ven involucrados que puedan poner en riesgo toda mi cadena logística? 2, identificar aquellos socios comerciales que cuenten con alguna certificación. Ojo, no porque cuenten con una certificación, tanto EA, CityPad, BASC, están 100% en cumplimiento. Recordemos que nosotros al mandar el cuestionario de seguridad estamos dando en la primera visualización del cómo se encuentra la empresa. 2, tenemos que ir a auditarlos de forma física para poder validar que realmente todo lo que nos mostraron en el documento, pues lo estén implementando de forma consecutiva en sus instalaciones, ¿no? Entonces, recordemos que aunque tengamos estas certificaciones, debemos de reforzar también nuestros controles para poder validar que realmente lo estén implementando. 3, actualizar la información compartida al momento de iniciar relaciones comerciales. Hay que actualizar, como les comentaba, toda la información ante nuestros socios comerciales. 4, corroborar que el socio comercial cumpla con los criterios mínimos de seguridad por medio de auditorías. Como bien lo mencionaba, todo esto va relacionado en poder validar lo que nos está compartiendo como tal en nuestro socio comercial. ¿Vale? Listo, Juan. No sé si quieras agregar Sí, algo, Isra, Juan. sí, bueno, de mi parte únicamente mencionar que va mucho de la mano el tema
de hacer partícipe a nuestros socios comerciales en temas de simulacro. ¿Esto por qué? Porque de esta manera vamos a poder validar precisamente que los procedimientos que tenemos con cada uno de nuestros socios comerciales funcionan y que los resultados que nosotros obtengamos a partir de esos procedimientos van a definir inclusive hasta las formas de colaborar con nuestros socios comerciales. Sí es importante hacerles mención a ellos que estamos en búsqueda de algún tipo de certificación, que ya somos certificados y que están obligados a participar de nuestros simulacros. Por darles un ejemplo, al momento de que nosotros realicemos un simulacro de inspección de 17 puntos, es importante que contemos con la participación de nuestros transportistas. ¿Para qué? Para que, repito, para que podamos validar los procedimientos que tenemos con ellos. Correcto, Juan. Muchas gracias. Isra, no sé si tú quieres agregar algo. Sí, gracias, Nat. Aquí nada más reforzar dos ideas. La primera, bueno, tres puntos. La primera, que esta parte de socios comerciales críticos igual parte desde un inicio en que nosotros exijamos o busquemos colaborar con socios que estén certificados, ¿no? Esto nos va a dar una mayor facilidad desde un inicio para poder cumplir con este estándar o poder cumplir con estos requisitos que exige el estar en esta cultura de seguridad en toda la cadena. Entonces, sí es muy importante tratar en la medida de lo posible dentro de nuestras empresas de siempre estar colaborando con socios comerciales que ya cumplan o tengan la certificación CITIPAT u OEA, ¿no? Esto nos va a facilitar mucho este cumplimiento. En segundo lugar, un punto que bien han mencionado, el tema de que nuestro análisis de riesgo nos va a dictar mucho de cuáles son esos puntos críticos, quiénes son esos socios comerciales que tenemos que auditar, pero también tener en cuenta que es un círculo virtuoso, por así decirlo, que cuando tenemos actualizado nuestro proceso de análisis de riesgo, nuestro análisis de riesgo con la actualización de nuestras auditorías, vamos alimentando o retroalimentando de manera continua esas áreas de oportunidad o fortaleciendo esos puntos, ¿no? Entonces, así como tenemos que trabajar de manera continua las auditorías, también tenemos que actualizar nuestro análisis de riesgo para que podamos dar visibilidad a esas áreas de oportunidad o bien entender el cumplimiento que estamos dando a cada uno de los estándares o también de los criterios que están en esta cuestión. Entonces, sí es muy importante poder tener en cuenta la selección de los socios comerciales. Segundo, el análisis de riesgo junto con las auditorías. Y un punto también muy importante, como bien decíamos, lo que buscamos al inicio de una auditoría interna es poder acreditar el cumplimiento de cada uno de los puntos de nuestra cadena de suministro. Entonces, también en cuanto a los socios comerciales, no basta con que nos digan que ellos cumplen, sino que tenemos que tener la evidencia de que realmente están cumpliendo con los procesos que requerimos en la cadena de suministro o en los programas certificaciones. Entonces, sí es muy importante decir que no es suficiente tener una carta compromiso, tener una carta firmada, sino tener la evidencia de cómo se están llevando a cabo esos procesos. Entonces sí sabemos que es una inversión de tiempo, de dinero también el auditar a socios comerciales, pero sí es necesario llevar esas auditorías para verificar la evidencia y el acreditamiento de cada uno de los cumplimientos de estos estándares o de las prácticas que están llevando a cabo a través de terceros. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta estos puntos. Entonces, nada más eso por el momento, Nat. Adelante. Muchas gracias, Isra. ¿Cuáles son los tips de las auditorías que acabamos de mencionar? Tener lo que son las auditorías cruzadas, esto por cada uno de los estándares que contempla o conlleva cada uno de los perfiles que aplica para cada uno de nuestros socios o bien para nuestra empresa. También la capacitación de auditores internos, esto para poder reforzar estas auditorías y de poder encontrar el riesgo que puede generar el no poder realizar una evaluación de forma correcta a cada uno de nuestros precios o bien a nuestros socios comerciales. Como tercer punto, el seguimiento para los cierres de acción. Nos ha tocado durante este proceso o bien en nuestra experiencia que pues no realizan de forma correcta estas auditorías a sus socios comerciales o bien de forma interna. Como tal, nos solicitan la evidencia correspondiente a lo mejor para poder validar
100% como tal cada uno de los criterios o lo que conlleva, y han tenido pues algunos temas con la autoridad, tanto con CBP o con el SAT. Entonces, aquí los invitamos a dar seguimiento al cierre de estas acciones una vez ya realizadas estas auditorías, tanto con sus socios comerciales, recordemos que es un punto muy crítico, y en la parte interna como para poder dar la evidencia a la autoridad de que ustedes están de forma constante evaluando cada uno de sus procesos. Entonces, ¿cuáles son como tal estos tips? Pues bueno, realizar estas auditorías, como bien lo mencionaba, puede ser de forma anual o como recomendación por parte de nosotros, es que sean de cada 6 meses, dependiendo ustedes el nivel de cumplimiento en el que se encuentran, para poder reforzar más estos procedimientos. La capacitación, siempre estar de forma constante capacitando a cada una de las personas que van a realizar estas auditorías. Recordemos que el Comité de Seguridad es quien va a estar realizando estas auditorías a nuestros socios comerciales y también de forma interna. Entonces, saber cuál es el proceso, cómo llevar el proceso, y de esto partir a dar el seguimiento del cierre de cada una. No sé, Juan, si tú quieres agregar algo aquí. Sí, no, Tierra, no sé si estén de acuerdo, pero para mí creo que, y principalmente para aquellas empresas que buscan hoy en día la certificación, un punto clave es la concientización de los riesgos que se pueden suscitar dentro de nuestra cadena de suministros hacia nuestro comité de seguridad. Como lo han podido ver a lo largo de nuestra presentación, el comité de seguridad es el principal participante dentro de nuestras auditorías internas. Entonces, el concientizarlos automáticamente va a llevar a que nosotros podamos tener mejores resultados dentro de nuestras auditorías. Para esto es importante que nosotros realicemos, como ya lo mencionó Nat, capacitaciones, que nosotros los hagamos partícipes, y les repito, de simulacros, que también sean partícipes inclusive de su misma preparación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lograr esas auditorías cruzadas que nos van a llevar a obtener mejores resultados. Sí, correcto, Juan. Digo, aquí como parte también de lo que hemos visto durante este inicio de año es que no todo el comité se ve involucrado para poder realizar estas auditorías. Entonces, ojo, muy importante, una vez que ustedes firmen el compromiso de estar 100% en cumplimiento con estas certificaciones, pues que también se vean involucrados en todo el proceso, entender cada uno de los estándares de seguridad, entender cuál es el objetivo de cada uno, y con eso poder, pues ahora sí que el día que llegue la autoridad a poder validarlos o volver a hacer la validación, pues ustedes puedan contar con la evidencia correcta y pues responder de forma correcta de igual manera. No sé, Isra, si tú quieras agregar algo. No, solamente creo que el punto clave también aquí que decíamos para auditorías generales es enfocar correctamente la auditoría, ¿no? Para obtener esos resultados, tener la evidencia y también algo que pesa mucho, sobre todo en requerimientos por parte de la autoridad, ya sea al momento de la inscripción o al momento de alguna revisión ya de cumplimiento permanente, es que las empresas no cuentan con la evidencia. Entonces, al momento de responder al requerimiento o atenderlo, es una de las partes donde más adolece la empresa en el sentido de que hay que pedir la información, explicar qué se necesita, cómo se necesita. Entonces, muchas veces ahí empieza el tema de pedir prórrogas o el tema igual de no cumplir con los estándares, no tener la información completa, y por ese punto también pues puede haber muchos rechazos, puede haber procesos de suspensión, cancelación. Entonces, sí es muy importante tener este calendario, como decíamos, ligado al análisis de riesgo para que poco a poco se vaya teniendo la evidencia, la actualización y también todo parte de la identificación de estos socios comerciales, ¿no? Entonces sí es importante tener en consideración este punto para evitar llegar a esos momentos en los cuales no se puede acreditar el tema de socios comerciales críticos. Gracias, Isra. Digo, aquí también quiero enfocar un poquito, dar estos tips desde mi perspectiva. Siempre que ustedes vayan a hacer una auditoría, pues tener toda la evidencia que pueda solicitar la autoridad, desde el envío de la agenda, donde van a poner cada horario para poder realizar estos puntos, la parte de las evidencias de cada punto que ustedes identifiquen durante el recorrido físico. Recordemos que son puntos muy vulnerables para la empresa, para la autoridad. También el contar con el checklist adecuado para poder realizar estas auditorías. Recordemos que para el tema de socios comerciales va a aplicar de diferente manera para empresa transportista, agente aduanal, almacenes, etcétera.
y también pues de igual manera tomar y recopilar toda la evidencia fotográfica que puedan tener. Como bien lo mencionaba en este slide, contar con el plan de acción para poder cerrar y respetar las fechas de cierre de cada uno de los puntos que nosotros identificamos. Ya una vez también haciendo el análisis de los riesgos altos y medios, recordemos que aunque sean medios, nosotros tenemos que estar ahí con el foco, porque aún así siguen siendo riesgos. Aunque tengamos controles, siguen siendo riesgos. Y por último, pues también contando con esta evidencia para poder sustentar que ya se cerró como tal todo este punto o este riesgo que acabamos de identificar, ¿vale? Entonces, digo, estos son como algunas de las recomendaciones que yo les sugiero tener para poder tener como tal toda la evidencia ante la autoridad. Excelente, Diego. Creo que son tips muy prácticos y sobre todo creo que el último que mencionabas es importante, ¿no? El seguimiento a los hallazgos, porque al final igual tanto en auditorías internas como socios comerciales, si no hay un seguimiento a los hallazgos, no se comprueba que ese hallazgo realmente ya se corrigió, pues de nada sirve todo el esfuerzo anterior. Entonces, igual nada más aquí a modo de ir cerrando un poquito, porque si hay algunas preguntas en el chat, ¿cuáles serían las recomendaciones finales en este sentido? Gracias, Isra. Bueno, principalmente contar con el personal, perdón, capacitado para realizar estas auditorías, ¿no? Como bien lo mencionábamos durante toda la presentación, reforzar todos los temas del conocimiento y conocer como tal el perfil de seguridad, saber cuáles son los puntos claves y qué es lo que la autoridad como tal quiere validar ante estas visitas que nos hacen ellos a nuestras instalaciones, implementar acciones correctivas y hallazgos detectados. Entonces, como bien lo mencionaba, dar seguimiento ante estos hallazgos que identificamos para poder cerrarlo o bien mejorar los controles existentes que ya tenemos. También validar de manera constante los expedientes de nuestros socios comerciales. Recordemos que hay que actualizar la información siempre y cuando si es que llega a cambiar algún representante legal, etcétera. Eso también lo tenemos que tener muy presente al momento de realizar estas auditorías y pues de todo lo que nos han compartido, tener siempre presente si es que están certificados, solicitar las actualizaciones de sus certificaciones, ¿no? Y también monitorearlos en lo que es en el SBI, en el portal de CITIPAT, en caso de que tengan algún tema. Por último, también tenemos lo que es la validación de manera constante de los expedientes del personal. Recordemos que también es un punto crítico ante la autoridad, como ellos cuentan con estos expedientes. Y por último, de apoyarse de herramientas tecnológicas para llevar a cabo las auditorías. Recordemos que el tenerlo de forma física cuenta como un punto muy vulnerable, entonces recomendamos que todas estas auditorías pues ya lo comiencen a hacer de forma como tal como de una herramienta avanzada, ¿vale? No sé, Isra, Juan, si quieren agregar algo. De mi parte, recalcar, Nat, porque para mí es un tema muy importante y creo que es uno de los retos más importantes para aquellas empresas que, repito, buscan o ya son certificadas, el tema de la concientización al personal. Ya hemos participado en diferentes auditorías y cuántas veces no nos hemos encontrado de personas que nos dicen, oye Juan, ¿por qué necesito un plan de contingencia para bombas si esto no pasa? O oye, ¿por qué necesito realizar una inspección de 17 puntos si a mí nunca me van a contaminar? Bueno, tenemos que ser conscientes nosotros como inclusive nuestro personal, nuestro comité de seguridad, tienen que ser conscientes que todo el riesgo es posible y más en la actualidad que estamos viviendo. Entonces, recalcar el tema de la concientización, recalcar el tema de hacer partícipe en este tipo de actividades a nuestras diferentes áreas para que nosotros dimensionemos cualquier riesgo que se pueda suscitar dentro de nuestra cadena de suministro e inclusive el alcance del impacto que puede suceder. Nada más esa parte, Nat. Muchas gracias. Gracias, Juan. Isra, no sé si quieres agregar algo. Pues si gustan, mejor antes de llegar a la conclusión de todo esto, vamos a atender algunas de las preguntas, porque sí hay varias. Entonces, bueno, nada más comentar, hay varios pidiendo la presentación y el video. Sí, al final de la sesión se les va a hacer llegar un correo para que tengan la grabación, la presentación y cualquier
cuestión que surja al respecto se pueda considerar. Aquí una pregunta interesante, igual Leonardo, Juan Carlos, si lo quieren comentar. Nos preguntan si existe alguna técnica o checklist para realizar el análisis de riesgo. ¿Cómo se maneja este análisis de riesgo? Ojo, esa es una pregunta interesante, Isra, porque la autoridad no nos da, recordemos que no nos da algún formato, no nos da algunas, no sé, a lo mejor alguna base para que nosotros logremos hacer las auditorías. Sin embargo, tanto dentro del perfil de seguridad y dentro de los criterios de seguridad, sí hace mención a ciertos pasos que nosotros tenemos que seguir, como por ejemplo, los puntos a revisar, como por ejemplo, a quién tenemos que reportar los resultados, qué hacer en caso de hallazgos. Entonces, o sea, como tal no hay un procedimiento, pero sí hay, digamos, la forma en que nosotros podamos tener la base para que nosotros creemos ese procedimiento y le demos continuidad. Y como bien menciona Juan Carlos, no existe como tal ese checklist, pero sí existen requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Y también cuando hay solicitudes de inscripción, vemos que es uno de los puntos donde normalmente se adolece o no se cumple con esos requisitos. Entonces es importante verificar lo que nos señalan los estándares para poder cumplir tanto en OEA como CITIPAD con todos los requisitos de, el análisis de riesgo. Bien, aquí otra pregunta que se repite constante es, ¿qué define que sea un socio comercial crítico? O si todos los clientes entran como socio comercial crítico, ¿qué es lo que lo hace que sea crítico de acuerdo para estos programas? Ok, aquí como tal el riesgo, digo, no sé, Juan, si quieras complementarme, pero prácticamente es todo aquel que se ve involucrado en toda tu cadena logística y que puede generar algún riesgo durante todo este proceso. Claro, sí, es importante que nosotros los socios comerciales críticos tomemos la base que sea parte de nuestra operación logística, que a lo mejor sea partícipe de o tenga gente directamente conviviendo dentro de nuestras instalaciones, que tenga un acceso a información personal, que tenga acceso a documentación crítica, por ejemplo, podemos arrancar de ahí. Pero como les comentábamos hace un momento, es importante que nosotros hagamos un estudio conforme a nuestro análisis de riesgo y con base en eso detectar quién va a ser nuestro socio comercial crítico. Pero sin duda la base principal es aquellos que conviven directamente con nuestra cadena de suministro. Es correcto, digo, el principal son todos los que están dentro de la cadena de suministro, por eso es que siempre hablamos de transportistas, agentes aduanales, que van a ser pues los más involucrados tanto en el despacho como traslado de mercancías, pero como bien decía igual Juan Carlos, hay socios comerciales críticos internos, que si bien a lo mejor no tienen nada que ver con la operación, el hecho de que estén en la compañía los vuelven críticos, ¿no? Es decir, personal de seguridad para accesos, personal incluso a veces del comedor porque tiene acceso a la planta, personal de limpieza. Entonces tenemos que ver o definir en este análisis de riesgo quiénes pueden tener un punto de vulnerabilidad que afecte mi cadena de suministro, ¿no? Entonces, de ahí parte la importancia del análisis de riesgo, porque no podemos categorizar a todos, dado que la estructura y operación de cada empresa va a ser distinta, pero a lo mejor sí de manera general o para iniciar podemos decir que agentes aduanales y transportistas son los principales socios comerciales críticos en esta operación. Bien, aquí, a ver, vamos por otro, que nos preguntan, en el tema de gestión aduanera, ¿no lo cubre CITIPAD o dónde se habla de la gestión aduanera? Ahí, ¿cómo sería este manejo, Juan? Correcto, Israel. Si bien es cierto, como les comentaba, se han ido adaptando tanto EA como CityPad, esa es la pequeña diferencia que hoy en día existe. CityPad no maneja temas de gestión aduanera dentro de los criterios de seguridad, a diferencia de OEA. Correcto. Otro de los puntos que se menciona es el tema de sellos. ¿Cuál es el criterio o el estándar que habla de los sellos de seguridad? Ese como tal, en OEA, no sé, Juan, si puedas poner el slide donde viene el Sí, perfil claro, para poder con ahí todo gusto. comentarles. Gracias, Sir.
Digo, recordemos que un poquito más, Juan, no sé si, ahí está, gracias. Como tal, en este estándar o bien criterio de ambas certificaciones, nos solicitan poder validar el proceso de como tal criterio, ¿no? Validar que realmente estés llevando a cabo o teniendo un procedimiento documentado de sellos de alta seguridad, tener tu inventario de sellos y en la auditoría lo que van a validar es el inventario versus lo que tienes físico. Entonces, aquí la recomendación es teniéndolo todo de forma digital, esto como tal, como recomendación, y poder validar que realmente lo que tienes de forma física son los números de sellos que tienen versus el documento, ¿no? De aquí, pues obviamente, en dado caso que ustedes lleguen a identificar que no concuerda, pues bueno, levantar la mano y poder reforzar un poco más el proceso. También que la asignación de los sellos de alta seguridad es de forma aleatoria para poder bajar un poco el riesgo para el traslado de nuestras mercancías. Sí, y únicamente como complemento, Nat, mencionarles que para aquellos que estén familiarizados con el perfil de empresa, recordemos que cada uno de estos estándares de seguridad cuenta con un subestándar. Entonces, directamente el tema de sellos de seguridad, nosotros lo vamos a poder encontrar dentro del estándar de seguridad de los vehículos de carga, dentro del subestándar 7.1. En ese vamos a poder encontrar todo el control de sellos de seguridad y los requisitos que Nat nos acaba de comentar. En el tema de CityPath, nosotros lo vamos a poder encontrar dentro del criterio que establece como tal la seguridad del sellado. Es correcto. Digo, aquí, Isra, vi una pregunta que quiero responder. Comentan aquí que si debe de existir un análisis de riesgo para la empresa y un análisis para nuestros socios comerciales. Recordemos que el análisis de riesgo va a identificar toda nuestra cadena logística y una vez que hagamos este análisis de toda nuestra cadena logística, va a desglosar a nuestros socios comerciales que se ven involucrados. Entonces, no es que debes de hacer dos análisis de riesgos, en uno solo puedes identificar a nuestros socios comerciales críticos, nuestro personal crítico dentro de la empresa y adicional nuestras zonas críticas, porque por ahí también vi otra pregunta que cómo podemos identificar las zonas críticas. Entonces, todo esto se une con el análisis de riesgo. Y personal crítico. Hay algo igual que se está comentando aquí en las preguntas que me parece muy interesantes. En el tema de socios comerciales críticos, ¿cambia en algo el tipo de auditoría que se realiza a un socio comercial crítico certificado a uno que no es certificado o cuál sería el alcance? No es que cambie, Israel, no cambia la metodología de la auditoría que nosotros vamos a realizar, o en su caso cualquiera de las empresas que nos acompañan, pero lo que sí cambia es la prioridad, ¿de acuerdo? En este caso, las empresas que no son certificadas van a ser nuestra prioridad 1 para que nosotros vayamos a realizar la auditoría. Adicional a las cartas compromiso, adicionales a las adendas en contratos sobre seguridad que nosotros tengamos, pero no es que cambie la metodología es la misma, lo que sí va a cambiar, repito, es la prioridad. Correcto, es decir, al final, aunque sea certificado, se tiene que llevar con el mismo alcance, tiene que existir el mismo cumplimiento del que es certificado, del que no es certificado, pero como bien dices, podemos asumir que el hecho de que sea certificado nos puede dar garantías de que está en cumplimiento, pero Claro. eso no nos exenta porque sabemos también por la experiencia de que muchas empresas son certificadas y no cumplen o no llevan buenas prácticas. Entonces, por eso no podemos confiarnos. Supondríamos que sí se da ese cumplimiento, pero al final el alcance, la evidencia que nosotros requerimos para nuestro programa es el que tenemos que estar exigiendo a todos los socios comerciales críticos, sean certificados o no. Correcto. Perdón, Adelante. y únicamente para complementar que es importante que nosotros como empresa también tenemos el derecho de pedirle a nuestros socios comercial certificado, que es otro tipo de validación, que nos presenten su última validación para el caso de CityPath por parte de la CBP y su última renovación OEA. Esto nos va a ayudar a garantizar que siguen con sus programas vigentes también. De acuerdo.
Creo que por aquí ya las preguntas están casi todas respondidas, digo, hemos unido varias, pero también mencionan, por ejemplo, el tema de simulacros. ¿Los simulacros entran dentro de las auditorías, no? ¿O en qué apartado podemos considerar los simulacros? Ok, Sí, digo, perdón, Juan, nada más de rápido. Sí es, bueno, en nuestro caso nosotros lo consideramos porque es como tal una práctica que conlleva o va de la mano con los planes de contingencia. Los planes de contingencia se identifican con los que nos solicita la autoridad, pero también desde el análisis de riesgo, identificando nuestras áreas de oportunidad o nuestros riesgos más latentes. Entonces, sí, como tal, sí van de la mano. De No acuerdo, sé, no sé, Juan, Juan, si ¿ibas a tú comentar algo quieres ahí? mencionar algo. no, justamente era lo que tenía. No, no, nada más, Israel. Muchas gracias. Bien, Aquí, pues creo que perdóname, digo nada adelante. más para complementar, veo una última pregunta que mencionan si nosotros tenemos un servicio para realizar auditorías. Sí, Tintax como tal abarca las auditorías internas, también las auditorías sorpresa y bien como tal también los acompañamos en todo el proceso de las auditorías a sus socios comerciales, analizando todo desde, como bien lo mencionábamos, desde el análisis de riesgo. De acuerdo. Y justo también otro tema es revisar los procesos de auditorías, ¿no? No solamente realizarlos, porque muchas veces, como decíamos, hay empresas que los tienen, pero no se cumplen con todos los requisitos correspondientes. Entonces, digo, ya estamos llegando casi a la hora. Creo que las preguntas ya están respondidas en su totalidad. Igualmente, digo, si quedara alguna duda, alguna inquietud, nuestros datos de contacto se los vamos a compartir. Siéntanse libres ahí de acercarse con nosotros. Pues no sé, Natalia, Juan Carlos, si les gustaría compartir un comentario final para cerrar esta sesión. Bueno, principalmente agradecerles por su tiempo. Gracias por estar nuevamente en un webinar de Tintax. Cualquier duda, cualquier comentario, siéntanse con la libertad de poder contactarnos vía correo electrónico o bien también está LinkedIn, donde podemos tener este apoyo y pues bueno, agradecerles principalmente por este tiempo que se dieron. Sí, Gracias, Nat. de mi parte igual reiterar el agradecimiento por acompañarnos. Gracias a Israel y a Natalia igual por el tiempo. Y nada, recalcar el tema de la importancia de las auditorías y que las auditorías son para todos. Para aquellas empresas que buscan la certificación, que ya son certificadas, e inclusive aquellas empresas que únicamente buscan su mejor práctica. Muchas gracias, Juan, Nat, por el espacio, por los comentarios. Igual nada más aquí reiterar que creemos que este punto es sumamente importante y vital ahorita para todas las empresas que cuentan con el programa y la certificación. Sí es muy importante si se tienen estos programas certificaciones, analizar cómo se están llevando a cabo las auditorías, ver si se cumple con este tema de los requisitos, el cumplimiento permanente, sobre todo igual previniendo un poco el escenario que se vive hoy en México, ¿no? Vemos que la autoridad está fiscalizando mucho a las empresas certificadas en materia de IVA, en materia de OEA, entonces sabemos que muchas relaciones comerciales dependen de estas certificaciones y sobre todo también teniendo en cuenta el panorama global. Si bien no ha sido claro cuál va a ser la postura final del gobierno de Estados Unidos, asumimos nosotros dos puntos. Uno, que las empresas que cuenten con certificación CITIPAT tendrán quizá mayor beneficio en ese movimiento de importación y exportación a Estados Unidos. Y por otro lado, pues las empresas que cumplan con lo que dicta el TEMEC, ¿no? Teniendo en cuenta que se buscan dos cuestiones desde Estados Unidos. Uno, la parte comercial y dos, la seguridad. Entonces, hoy en día se vuelve una necesidad cada vez más apremiante estar cumpliendo con los criterios, estándares que exige el gobierno en Estados Unidos y en el cuestión de México, pues obviamente cumplir con todos los requisitos que exige la autoridad, pues en este tema pues de fiscalización y cumplimiento que se está llevando a cabo. Entonces sí invitarlos a ver la auditoría como una herramienta vital para la continuidad de los programas de certificaciones y también el tema de que hemos compartido mucho, ¿no? Permear nuestras empresas de una cultura de cumplimiento y una cultura de seguridad. Esos dos puntos son vitales actualmente en las empresas. Entonces, de nuestra parte, nuevamente agradecer a todos su participación. Con mucho gusto les haremos llegar esta información esperando que sea de utilidad para sus empresas y nos esperamos ver en la siguiente sesión de Tintax. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Hasta luego.